ya pues yo me estoy que solamente tiene la danza, tiene la ambiente. Por eso hablemos y ardamos que a danza, o cambio de día, santo patrón, santo Pues muy buenos días, estamos aquí en una entrevista más para el libro Deconstruyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y en esta ocasión nos acompaña Bárbara Pérez. Ella es integrante de la organización Mary Stops, aquí en San Cristóbal de las Casas. Y con Bárbara vamos a platicar pues acerca de toda esta experiencia tan interesante que han tenido en Mary Stops. Bárbara, muy buenos días y gracias. Buenos días. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por aceptar dar esta entrevista. Pensamos que la experiencia que han tenido en Mary Stops, en todo el trabajo que han hecho principalmente con mujeres, ¿verdad? Es una parte muy importante que tiene que estar contenida en este libro de la experiencia de las organizaciones que trabajamos acá, que cada quien desde su ámbito, desde su tema, están contribuyendo pues a lograr las transformaciones de una mejor vida, ¿no? De una vida justa, digna para la población chiapaneca, en este caso, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué fue lo que te llevó a estudiar enfermería? ¿Qué te motivó a estudiar? Pues fueron como varios factores. Yo al principio te decía, hay temas que yo nunca he tocado en la vida y que en estos momentos tal vez es el momento de tocarlos, ¿no? Cuando yo fui Boy Scout, niña Scout, entonces desde ese entonces a mí me llamaba mucho la atención todo el autoconocimiento, el autocuidado que hay en relación al cuerpo de las mujeres. De ahí empiezo a conocer o a meterme un poquito más en todo esto de qué es la menstruación, porque a mí nunca me hablaron de esto, ¿no? O sea, de un tema como tan importante que yo considero, me debieron de hablar mi mamá, ¿no? Que era la figura más cercana, nunca me hablaron, ¿no? Todo fue un ir descubriendo como solita, y cuando estoy en este grupo me dan como, puedes elegir para la insignia de caminante. Y yo dije, yo quiero hablar del autocuidado en la mujer y quiero hacer eso de la menstruación. Y de ahí me empieza a gustar esta parte de cómo nos cuidamos, ¿no? O esta parte del autocuidado, qué tanto nos conocemos o nos podemos conocer. Posteriormente, sumado a que no tenía una educación como tal sexual y relacionada con el cuerpo, quedo embarazada. Entonces estamos hablando de un México donde el aborto es completamente restrictivo y donde el acceso para que tú puedas decidir sobre tu cuerpo es muy difícil, y yo estudiante aparte, ¿no? Sí. Entonces empiezo como a investigar en un mundo de lugares qué podía yo hacer, ¿no? Tengo una tía que es anestesióloga. Yo quería robar una receta para conseguir el medicamento. Entonces no logré robar una receta para conseguir el medicamento, pero logré conseguir el medicamento para llevar a cabo la interrupción. Pero, oh sorpresa, cuando yo creía que todo estaba bien, pues no era así, ¿no? Tuve que entrar a un hospital después de 2 meses, porque seguía sangrando. Cuando yo llegué al hospital tenía 6 de hemoglobina y me decían, ¿cómo vienes caminando? Pero era como, no me importaba, ¿sabes? En ese momento lo que pudiera pasar. O sea, ni siquiera concientizaba que estaba poniendo en riesgo mi vida al tener un aborto mal practicado, un aborto inseguro. No era algo que me pasaba por la cabeza, simplemente no lo quería. Y si en ese momento te hubieran dicho, corre peligro tu vida, no lo hagas, te puedes... Yo creo que muchas personas sí me dijeron, ¿no? Porque sí tuve gente cerca que me dijeron... Y de todos ¿no? modos tu decisión era, no quiero continuar el embarazo. Sí.
Sí, entonces lo que en algún momento tuve muy oculto, de que no quiero que nadie se entere, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a pasar? Pues en esos momentos cuando yo ingreso a un hospital, a la gineco 4, 3, pues resulta que la persona que me da la anestesia es mi tía, ¿no? Súper católica. Y en esos momentos en la Ciudad de México, todas las mujeres que abortaban se iban presas, ¿no? Entonces era una cuestión de, ella me dijo, ¿qué hiciste? Y dije, nada, a mí nadie me sacaba de nada, no hice nada, yo no sabía nada. Y bueno, gracias a que ella pudo mover ahí para que no me denunciaran, pues no fui a caer al bote por decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte, eso creo que fue algo muy importante que a mí, yo decía, enfermería es como promover, cuidar, informar, ¿no? No tanto curar, ¿no? Como podría ser la medicina. Enfermería va más para prevenir. Y de ahí es donde pues me aferré a que quería estudiar enfermería y quería trabajar en algo que tuviera que ver. Yo en esos momentos en la Ciudad de México ni siquiera conocía a Mary Stopes, ¿no? O sea, pero yo decía, es que quiero conocer, como debo de vincularme con alguna organización que trabaje esto que yo estoy pasando. Yo no quiero que ninguna mujer pase por esto, ¿no? Porque yo considero que ninguna mujer se embaraza para luego ir y abortar, ¿no? Y tampoco tenemos en muchas ocasiones la educación necesaria o los medios económicos para poder llegar a tener un método anticonceptivo o la información siquiera que necesitamos, ¿no? Que necesitamos, y sé bien que cuando inicias una vida sexual debes de ser una mujer responsable, un hombre responsable, utilizar preservativo, pero en muchas ocasiones no es solo eso, ¿no? O sea, por más que utilices un método, puedes quedar embarazada, ¿no? Entonces, mucho de querer estudiar enfermería iba como en torno a trabajar para la salud sexual y sobre todo quitar todos estos mitos y tabús que traemos muchas veces cargando de qué es lo que se espera de nosotras como mujeres, o yo lo viví, ¿no? En carne propia. Y también, pues al final del día, todo lo que no quieres que nadie se entera, se hace un boom, ¿no? Toda la colonia se entera, toda. Y eres una mujer que ya estás marcada, ¿no? Sí. Porque ya tuviste un aborto, porque quién era tu pareja, no estás casada, ¿cómo es posible? ¿Cuántos años tenía? Y empiezan un montón de preguntas y un montón de situaciones que tú dices, a ver, espera, ¿no? O sea, así no es, ni tengo por qué darte explicaciones sobre las decisiones que estoy tomando, ni me estás ayudando, ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que pues mucho ha sido ese como el caminito de haber vivido en este contexto y de que se haya presentado todo lo que se presentó, ¿no? Creo que la situación tal vez hubiera cambiado, no lo sé, si todo hubiera salido bien y yo no hubiera ido a parar a un hospital y hubiera estado un pie de la cárcel, ¿no? Que digo, afortunadamente no fue así, pero si hubiera tenido la solvencia económica para irme a un hospital privado, nada de esto hubiera pasado, ¿no? Y nadie se hubiera enterado, además. Claro. Pero bueno, las condiciones económicas no eran favorables para esa situación, ¿no? En esos momentos. Sí, por eso es que se dice que lo del aborto es un problema de salud pública y de injusticia social, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque quien tiene los recursos económicos no tiene ningún problema, pero quien no los tiene tiene que pasar por todo esto que pasaste. Una criminalización. La criminalización. Y además riesgos a la salud y a la vida de las mujeres, ¿no? Sí. Y son situaciones que, como tú comentas, se viven en mucha soledad, ¿no? Sí. Y son tan comunes, ¿no? El embarazo en adolescentes es una problemática tan común que ahora se habla más de eso y se hace más trabajo para prevenir, pero bueno, en esos años pues todavía no, y se vive en mucha soledad por parte de las mujeres.
Es un tema que no se habla. Sí, no se habla. No se habla porque es un tabú, no se habla porque, ¿cómo lo voy a hablar? Es vergonzoso. Es ¿no? vergonzoso y criminal, además. Sí, aparte no, ni te atrevas a decir que tú sí. tuviste un aborto, ¿no? Porque, muchas veces en nuestra sociedad nos atrevemos a decir, ¿pero cómo? ¿No? Es como la primera frase de, ¿cómo es posible? Teniendo tantos métodos anticonceptivos, y nos atrevemos a juzgar y sin conocer las historias que hay detrás, ¿no? Las historias personales, pero además todo un sistema Sí. de subordinación y que la sexualidad de las mujeres no escapa a esa subordinación, ¿no? Sí. Entonces, de que pues sí puedes tener ahí los métodos anticonceptivos en el buró a un lado de la cama, pero a ver, la negociación del uso de los anticonceptivos con la pareja es otro tema, que Sí. no es de información o tener los anticonceptivos ahí a la mano, ¿verdad? Sí. Pero Sí, todo como tú eso dices, no- es una negociación que no se da, ¿no? No. Es una negociación de la cual no se habla, No se de la habla de cual, como le digo, es más, para decir, ¿cómo le digo? El hecho de decir, ¿cómo le digo que hay que usar un preservativo? Y lo que... ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué va a pensar ¿Qué de va a mí? pensar de mí? ¿No? ¿Con cuántas personas has tenido vida sexual que requieres que yo use un preservativo sin concientizar que es para tu salud, para mi salud y para que estemos los dos bien, ¿no? Entonces sí es un tema todavía tabú, ¿no? Y que no se toca, que es difícil abordarlo, que yo creo que mucho parte del autocuidado y el autoconocimiento que tengamos como mujeres, de qué tanto me puedo querer yo para poder decirte, ¿no? Que sí, efectivamente lo necesito. Claro. Y es parte de mi sexualidad poderla ejercer para yo que sea placentera y que esté tranquila y que sea sana, que sea responsable, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos que pasar para poder apoderarnos de esas palabras, ¿no? O sea, no es un camino fácil y muchas veces decimos, no, sí, hablemos de esto, del otro, pero bueno, el hecho de que ya digas, yo puedo decirlo, que necesito esto, ¿cuánto? ¿No? Claro, solo habiendo vivido una experiencia así, sabes lo que cuesta. Y después, ya cuando se trabaja en este tipo de temas, ya no es tan fácil echarte las frases, ¿no? De, hay que usar anticonceptivos. Sí. Cuando has vivido y sabes que no es solamente un tema de información, ni de, Claro. que es todo un tema de empoderamiento, de transformar las subjetividades de mujeres y hombres y bueno, un montón de educación sexual, ¿no? Sí. Y empieza o debería de empezar en las familias, que es algo que no se hace, que no se va a hacer, que yo no sé cuándo lo podamos hacer, ¿no? Cuándo lo podamos lograr y seguir con la sociedad completamente. Sí, fíjate, ¿no? estaba leyendo el otro día que en algún estado de la República, que no recuerdo, que la Sociedad de Madres y Padres de Familias tomaron el acuerdo de arrancar de los libros de texto la parte de educación sexual que traen ahora los libros. Las mismas familias están negando, ¿no? Sí. Que se les ya llegue esa poquita información que contienen los libros de texto. No, y también si lo traspolamos a la cuestión de dónde surgen las violaciones que no son, que no vas y dices al ministerio, me violaron, surgen en los núcleos familiares, ¿no? ¿Y por qué surgen en los núcleos familiares? Porque no se habla de ellas, ¿no? La violación, muchas de las violaciones que ocurren se quedan ahí tapaditas, nadie habla porque por el qué dirán, y las mujeres, los niños siguen como, no pasó nada, ¿no? Dentro de un núcleo familiar. Cuando si se hablara de hasta dónde puede una persona tocarte o qué es lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, que si es una caricia, un beso, qué sé yo, que deben de pedirte, ¿no? Sobre todo el trabajo que hay con los niños para evitar todo este tipo de violaciones que existen. Dirías, güey, o sea...
Pero nos tocó vivir con familias así, Sí. ¿no? Digo, Sí. te digo porque a mí también me tocó y me siento muy identificada con lo que cuentas en ese conservadurismo, ¿no? De las familias. Sí. Pero aún así tú fuiste una mujer que tomaste tus decisiones, estudiaste lo que quisiste estudiar y al terminar tu carrera, ¿te dedicaste, ejerciste tu carrera? ¿Qué hiciste después al salir? Cuando salgo de la UAM, tengo que hacer el servicio social. Entonces, en la casa dije, me mandaron a hacer el servicio social a Chiapas. ¿Con quién tenemos que ir a hablar para que tú no te vayas? Dije, es que si no me voy este año, me voy a ir el próximo. Bueno, está bien, pues ya vete, ¿no? No me apoyaron. Fue así de, no me dejaron de hablar como un tiempo, hasta que ya se tranquilizaron un poco. Entonces estuve trabajando en un hospital de cirugía de corta estancia para poder venir para acá. Y acá, afortunadamente, llegué a SADC con Joel Heredia. Ya Joel, en ese entonces, éramos 3 personas que queríamos estar en el servicio social y ya ahí ya empecé como desde quinto y buscar organizaciones donde yo me iba a hacer el servicio social. Y también gracias a una médica, la doctora Catalina Evenschut, de la UAM, ella fue como pionera para que ella en la UAM Xochimilco es el sistema modular. Entonces, cada trimestre haces una investigación, ¿no? Entonces, ella la conocí en el primer trimestre y fue como pionera de, ¿para dónde va tu camino, no? Me acuerdo el primer trabajo que hicimos fue el empoderamiento de las mujeres en la zona de Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Y de ahí fue como todo los trabajos en relación al trabajo con las mujeres en la zona conurbada del Distrito Federal. Y bueno, ella me habla del programa de la UAM Xochimilco en Chiapas. Primero me habla de él y yo me entrevisto con Joel y le decimos las 3 personas, él nos dice, es que solo hay una plaza y nosotros así, por favor, ¿no? O sea, consigue otras 2. Y me toca estar acá, en ese entonces, en Mary Stops. En ese entonces había unidades móviles y Joel me acuerdo que nos dijo, van a estar trabajando en esta organización, trabajan con mujeres, una semana van a estar en una comunidad, regresan y otra semana y así sucesivamente. Y yo, padre, ya muy emocionadas. Llegamos y nos dicen, no, el programa cambió, vas a estar 20 días en una comunidad y vamos, te dejamos y regresamos por ti en 20 días, ¿no? Entonces sí fue así como un shock, ¿no? Porque uno pues no conocía, nunca había estado como tanto tiempo y no venía preparada para eso, sobre todo, ¿no? Yo venía preparada que iba a estar una semana y mi cabecita decía, una semana, el fin de semana estás en la ciudad. Pero ya 20 días fue algo bastante largo, muy enriquecedor, pero sí fue algo que me tomó de sorpresa y estuvimos trabajando acá. En ese entonces estaba la unidad móvil de Mary Stops y brindábamos los servicios de Papa Nicolau, consulta general, consulta ginecológica y trabajábamos también un poco con las personas promotoras que estaban ya ahí, en la capacitación, pues vínculo que existía para colaborar, ¿no? Para dar las consultas juntas. Y así es como llegas a Mary Stops. Así es como llego a Mary Stops por el servicio social. ¿Y te quedas? No, bueno, me quedo un año haciendo el servicio social en la zona Altos. ¿Un año es de servicio social? Un año, ajá. Un año de servicio social y posteriormente me quedo medio año más en la zona selva, trabajando específicamente en los espacios donde estaba SADC. Y me voy. ¿Con me parteras? Con Joel con SADC estuvimos trabajando en la capacitación de parteras
sobre todo para prevención de hemorragia, para conocer un poco acerca de las complicaciones, cuando tienes que sacar a una mujer, porque tienes que sacar a una mujer de la comunidad. Estuve ahí 6 meses trabajando y después sí, me voy al DF nuevamente. Yo no quería irme, pero la situación familiar de salud me llamaba, ¿no? O sea, ese cordoncito otra vez me llamó, que tenía que regresar y estuve en la Ciudad de México 7 años. 7 años. Ajá. ¿Y en qué trabajas allá en hospitales? Estuve trabajando en un hospital de ginecobstetricia y posteriormente yo regreso de San Cristóbal en un febrero y para abril me hablan otra vez de Mary Stopes. En el 2007 se legaliza el aborto en la Ciudad de México y entonces en el 2008 empiezo a trabajar en las clínicas del Distrito Federal. En lo del ILE, la interrupción legal del embarazo. Sí. Sí. ¿Y cómo es tu experiencia, cómo es lo del ILE en el DF, cómo está funcionando? Ay, pues mira, es una cuestión, no sé, el hecho que se despenalizara el aborto es una cuestión de justicia social, ¿no? Para empezar. Ha funcionado muy bien, pero acá existe una cuestión que dices, ¿por qué todas las mujeres de la Ciudad de México pueden ir a una clínica y decidir si continúan con una maternidad o no? Y no tienen que pagar un peso. ¿Y por qué una mujer del Estado de México, que es cruzar una calle, tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo. Y las que llegan, porque hay muchas que no llegan. Funciona muy bien. Es un programa que en un inicio, pues, nadie lo quería hacer. Ningún médico quería... La objeción de conciencia es lo que argumentaban. A nosotros nos tocó estar en las clínicas de Mary Stopes apoyando en la capacitación de los médicos de Secretaría de Salud. Y también ahí mismo podías ver que había médicos que tenían habilidades buenísimas y había médicos que decías, no, por favor, ¿no? O sea, porque no existe esa sensibilización. Porque todavía, aunque lo sigan, aunque brinden el servicio, hay una criminalización a la hora que están atendiendo a una mujer. No hay una sensibilidad. Estoy dando un servicio, ¿cómo te gustaría que te trataran? De por sí no es fácil. Una mujer que llega, o al menos en mi experiencia, puedo decirte, las mujeres que llegan a las clínicas, hay veces van huyendo, ¿no? Se van huyendo de la familia, van huyendo del marido, van huyendo del novio. O también está la otra, ¿no? Que llegan porque la pareja las llevó. Obligadas. Obligadas. Y ya platicas con ellas y dices, ¿tú estás segura? Y es el llanto de, no, pero él quiere que lo haga. Bueno, a ver, espera, ¿no? Entonces, hay toda una gama de situaciones, de situaciones tan diversas y también, ¿no? Existe... Las mujeres que llegan y te dicen, yo marché para que esto no se despenalizara y hoy estoy acá, ¿no? De provida, ¿no? Casi. Sí, es todo increíble un tema. Cómo hasta las mujeres de provida, ¿no? Con este pensamiento conservador, han ido a las clínicas a interrumpir un embarazo. Nosotros decíamos, es que no discrimina, ¿no? Puede venir una mujer que afuera están los guaruras esperándola. Puede venir una mujer que... Me acuerdo mucho de unos chicos que una vez llegaron y sacaron una alcancía y empezaron a contar. En las clínicas del DF sí tiene un costo, en Mary Stopes. Empezaron a contar su dinero, ¿no? O sea, son situaciones bien diversas y decíamos, no discrimina porque vienen priistas, panistas, perredistas, judías, evangelistas. Solteras, casadas, todo. Todo. Entonces, lo triste es que solamente pueda realizarse allá, ¿no? Y que sí, se supone que al momento que se legaliza,
se plantea que debe de ser algo integral, donde das la asesoría y donde también ofreces un método anticonceptivo y lo más objetiva posible, científica, laica, pero en muchas ocasiones pues no se lleva a cabo así, ¿no? Se lleva a cabo de acuerdo al pensamiento de quien está dando la atención. Sí, sí. Sí, como en todo, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Entonces, ¿funciona diferente las clínicas de Mary Stopes en el DF que las de aquí? Sí. Recordemos pues que el aborto está penalizado en Chiapas. En Chiapas el Mary Stopes tiene 3 programas, ¿no? Que es el programa en campo con parteras, donde se capacita o se asesora, se hace este acompañamiento con las parteras para brindar métodos anticonceptivos. Ahorita es una población de cerca de 240 parteras. Se llaman parteras, pero también hay promotoras de salud, activistas, ¿no? En torno al tema. Se les capacita en torno al uso de los métodos anticonceptivos, en eso consiste el programa Parteras, y se les dejan los insumos que ellas requieren para que puedan ofrecer diferentes opciones a las mujeres. Este programa ya tiene desde el 2005. Está en diferentes áreas del estado y ahorita también está en otros estados, que es Tabasco, Guerrero y Oaxaca. Trabajamos, por ejemplo, con las casas de apoyo a la mujer indígena o con diferentes organizaciones, con cosas o con temas muy puntuales que nos solicitan o que nosotros les ofrecemos, ¿no? Y los métodos se quedan en concesión para cuando los utilicen. También es una forma como hemos ido, que ellas vayan teniendo. Los métodos anticonceptivos se les dan a un precio y ellas los dan a otro precio para que tengan una ganancia, ¿no? Que haya como este revolvente. No les fijamos un precio como final, pero ellas son como muy sabias. Dicen, depende el sapo la pedrada, esa es su frase, ¿no? Si viene una mujer que no lo puede pagar, yo se lo regalo, ¿no? Pero si viene una mujer que lo puede, con esa pago esto o lo otro. Ese es un programa. También está el programa educativo, donde estamos generando vínculos, y digo estamos otra vez porque con todo el movimiento que ha tenido la organización, con todos los cambios que ha tenido dentro de, pues ahorita hemos estado trabajando mucho en el vínculo con otras organizaciones, con universidades, para poder ofrecer pláticas en torno a los temas que trabajamos, ¿no? Que sobre todo es de sexualidad humana. Y está el programa de la clínica. En la clínica se brindan los servicios de medicamentos anticonceptivos de corto plazo, de largo plazo, prevención de infecciones de transmisión sexual, tenemos las pruebas rápidas de VIH, sífilis, clamidia, gonorrea, Papá Nicolau. Control de embarazo no lo llevamos ahorita ya, no. Solamente se está trabajando todo lo que es planificación familiar. Si llegan las mujeres, sí se les atiende, se les hace el ultrasonido, no se les da impreso, pero sí se les atiende, igual las consultas generales. Pero no dan el seguimiento. Pero no es como un servicio que estemos brindando todo el tiempo, ¿no? Pero tampoco se les niega. Ajá. Y acá pues está penalizado el aborto, entonces no se brinda el servicio de interrupción, pero sí se brinda asesoría en torno a él, sí se brinda la información. En algunos lugares con el programa educativo, en las escuelas sí nos han dicho, eso no queremos que lo hablen, ni que nadie lo sepa. En otras sí queremos que lo sepan, ¿no? O sobre todo el tema de embarazo en la adolescencia. Es un tema que es como muy solicitado, que sí se brinda, ¿no? Digamos, aunque ustedes aquí en Chiapas no lleven a cabo la interrupción del embarazo, el posicionamiento de Mary Stopes es el mismo, coinciden, digamos, todo, porque Mary Stopes es una organización internacional, ¿no? Sí. ¿Y tienen un único posicionamiento respecto a la interrupción del embarazo o en cada país tienen un posicionamiento diferente? Mira, sí es una organización internacional, tiene más de 40 años en el mundo,
y los programas van de acuerdo a el país, ¿no? Porque hay programas destinados solamente a interrupción de embarazo, hay programas destinados a métodos anticonceptivos, hay programas destinados a partos, dependiendo de las necesidades de cada país. Pero bueno, nuestra misión es hijos por elección, no por azar, y creo, bueno, desde ahí va todo, ¿no? Que sí trabajamos porque cada embarazo sea un embarazo deseado, que sea, si no planeado, sí deseado, y que las mujeres puedan decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento que quieren tener entre cada hijo, y que si tienen una maternidad, sea una maternidad pues elegida, ¿no? Claro, entonces, por lo que me dices, es en cada país se requiere de diferentes programas para llevar a cabo este lema de Mary Stopes de hijos por elección y no por azar. Sí, sí, sí. Entonces, en algunos será educación sexual, en algunos otros será proporcionar métodos anticonceptivos, en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en Latinoamérica, Mary Stopes tiene presencia en México y en Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, se trabaja mucho en campañas de esterilización, bueno, la OTB, en comunidad, y se trabaja mucho métodos anticonceptivos como muy enfocado a jóvenes. Acá en México el programa es de interrupción de embarazo, y acá en Chiapas es específicamente como más el trabajo con prevención, ¿no? Prevención desde el área rural con las parteras y con los jóvenes, ¿no? Oye, Bárbara, ¿tú has notado alguna diferencia en la concepción que tenemos las mujeres acerca de la maternidad entre población mestiza y la población indígena? No de maternidad, sino de la interrupción del embarazo. Porque sí hay diferentes, bueno, yo te lo digo desde mi ignorancia y lo poquito que sé, pero sí yo había escuchado que para las mujeres indígenas esta construcción que tenemos las mestizas de aborto, no existe. No existe. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito cómo lo manejan las mujeres indígenas esta interrupción de los embarazos. Lo que en los sondeos que hemos hecho es no la palabra como tal, ni siquiera, ¿no? Más bien es la situación de cómo puedo hacer para que me baje mi regla, ¿no? O sea, no existe, ¿vas a tener un aborto? No. Y menos la idea de criminalizar. No, para es pecado. Nada. No. Es más bien, ¿cómo puedo hacer para que me baje mi regla? Quiero ver mi periodo. No está implícita esa parte, ¿no? Que nosotras sí tenemos de voy a tener un aborto. Pecado, delito. No lo hemos... de hecho, es como tan natural de... como la decisión de cada mujer, ¿no? Sí. Como más... Híjole, no podría... Puede ser que la evangelización no llegó a tanto, ¿no? En las comunidades, ¿o qué será? Porque digo, la culpa, la noción de pecado la tenemos muy, No. De hecho, no es algo que se hable, no es algo que se criminalice, es algo como... que es la libertad de decidir de las mujeres. Sí. Sin en cambio, por ejemplo, para el uso de métodos anticonceptivos, ahí sí entra una cuestión de qué voy a usar, no le va a hacer daño a mi cuerpo. Entonces, esta parte de cuidado, desde donde yo lo veo, del cuidado de no me voy a meter algo extraño para que me haga daño, ¿no? Eso sí existe. Pero la cuestión de, pues quiero que venga mi regla, porque es así, ¿no? Yo quiero que venga mi regla. No quiero estar embarazada, quiero que venga mi regla. Es como la contraparte, es chistoso, pero sí, no es algo que tengan como criminalizado, ¿no?
Sí, que eso es algo que es lo que genera la injusticia social, ¿no? Estas nociones de delito y pecado que nos mantienen con una capacidad reproductiva muy subordinada, ¿no? También. Oye, y en esto de regresando a lo de la interrupción del embarazo en el DF, que ya es legal, y nos contabas tu experiencia cuando trabajaste en estas clínicas allá, cómo funciona en el DF y todo. ¿Ustedes como Mary Stopes están haciendo algún trabajo para que se homologue la ley aquí en Chiapas también como parecida a la del DF, a la de la Ciudad de México? No trabajamos en incidencia política. No es algo que se toque, ni que tampoco se haya propuesto, ¿no? Yo creo que si nos invitan, si vemos la forma de colaborar, no estaríamos ajenas a trabajar, ¿no? Pero así que nosotros estemos trabajando puntualmente en eso, no es algo que se haya hecho, ¿no? Se trabaja mucho en todo lo que es la prevención del embarazo no deseado, pero en políticas públicas no se ha trabajado, que es una buena... Porque hay un grupo de organizaciones que están trabajando para homologar la ley, ¿no? Sí. Pero y ustedes no están trabajando con este grupo. Tenemos contacto, por ejemplo, con iniciativas feministas en Tuxtla y tenemos contacto con las organizaciones, pero que la organización así... Pero Mary Stopes no trabaja. No. Oye, y la otra cuestión es, en caso de que en Chiapas algún día, para fortuna de las mujeres, se lograra homologar la ley y se despenalizara el aborto aquí y se hiciera la interrupción legal del embarazo, ¿tú qué consideras, qué cambios tendría que haber en Chiapas para que ese derecho a la interrupción legal del embarazo se viviera de una buena forma en Chiapas? ¿Qué tendría que cambiar tanto en las familias como en las instituciones, en la sociedad en general? ¿Qué cambios tú crees que tendrían que haber en caso de que algún día se lograra? Pues primero es como la sensibilización. Yo creo mucho como en la sensibilización de ponerte en los zapatos de la otra, ¿no? De qué es lo que está pasando, para poder entender por qué está teniendo una decisión, ¿no? Y para poder acompañar, ¿no? Porque no se trata, y que sea un acompañamiento amoroso, ¿no? No se trata que sea un acompañamiento, y digo este acompañamiento desde la parte médica, desde la parte del activismo social, desde la parte de las mismas políticas públicas. Tiene que ser amoroso porque no sabes, ¿no? No se vale que, sí, ya se despenalizó y ahora pasen y te maltraten y te criminalicen, porque es lo que ocurre, ¿no? En muchas instancias, y es lo que ha ocurrido muchas veces en el Distrito Federal. Entonces, para que pudieran cambiar las cosas, sí es mucho sensibilizar a la población que ninguna mujer se embaraza para ir a abortar. O sea, no conozco una sola. No es un método anticonceptivo. Que no es un método anticonceptivo. Y también hay una pregunta que siempre surge y dicen, ¿y cuántas mujeres reinciden? Bueno, y si es 1, 2 o 3, eso es algo. Mucho la sensibilización, mucho el tema de autocuidado y autoconocimiento, trabajar sobre la educación sexual, sobre la sexualidad humana, no nada más ver a la educación sexual desde el momento de tener relaciones sexuales, ¿no? Sino que sea algo holístico, algo integral, donde vaya incluyendo todos los solones que componen la sexualidad. Entonces, que va desde género, es toda una gama que tenemos que ponernos a trabajar en eso, ¿no? No dejar a la sexualidad solamente como el hecho de tener relaciones sexuales o el coito, ¿no? Sino que vaya desde las familias, desde las escuelas, donde se pueda decir, estos son los componentes que a final del día parte de todos estos componentes es lo que me está identificando a mí, ¿no?
dentro de una situación. Entonces, sí, principalmente yo creo que es la sensibilización, que te pongas del otro lado y que sea esta cuestión de autoconocimiento y que te quites de la cabeza muchas cosas, ¿no? Que traemos cargando dentro de lo que se espera de una como mujer o lo que se espera de uno como hombre. Claro que se necesitan muchos cambios, tanto en mujeres como en hombres, ¿verdad? Sí. Oye, y debería de haberte preguntado esto hace rato, pero te lo voy a preguntar ahora. Entonces, cuando surge Mary Stopes aquí en Chiapas, ¿por qué surge? ¿Y qué logros han identificado en estos años que llevan ya trabajando acá? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué surge en Chiapas y qué logros han tenido? Y la ligaría con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se miran? Porque ¿cuándo surgió aquí Mary Stopes? En el 99. 99. En estos años que llevan, ya son, ¿qué? 17 años. ¿Cómo se miran en otros 17 años, no? Como que nos hables un poco de logros en estos años y cómo se miran para adelante. Claro. ¿Cómo van a estar? ¿Qué tienen que hacer para... cuáles son esos desafíos, ¿no? A 20 años. Sí, Mary Stopes llega a Chiapas en el 99 después del conflicto armado, por una necesidad insatisfecha en torno a servicios de salud sexual y reproductiva, y llega principalmente con unidades móviles a trabajar en las comunidades en conflicto los temas de salud, ¿no? Principalmente la cuestión de Papa Nicolau, la cuestión de consulta general, sobre todo a la población femenina. De hecho, yo me acuerdo cuando llegábamos a las comunidades, ya llegaron las de Mary Stopes, eran las de Mary Stopes, ¿no? Eran pocos los hombres que había, o así estaba distribuido. Ya llegaron las de Mary Stopes y todas las mujeres llegaban a su Papa Nicolau, su revisión, a que revisaran a su hijito, y esperaban a que llegara, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no les daba confianza ir a un sistema de salud público, que en ocasiones había en las comunidades y en muchas no, o la persona que los iba a atender era un hombre, o las iba a regañar, ¿no? Que es como lo más común que ellas referían. O no hablan su idioma, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y bueno, afortunadamente dentro de la organización hay personas que son bilingües, ¿no? Y eso ha sido como enriquecedor para todas, y eso ha generado la cercanía también con la población, que había gente dispuesta a trabajar en el tema y a brindar los servicios, y sumado a que ya tenían alguna carrera en torno a la salud, ¿no? Entonces hay compañeras que hablan tzotzil, hay compañeras que hablan celtal, y principalmente porque es toda la zona de Altos, ¿no? Entonces eso ha sido benéfico para todas y todos. Entonces llega en el 99 justo por esta necesidad que hay de los servicios, y no me acuerdo cómo se llama. ¿Y los logros en estos años de que se funda ahora? Sí, claro. Pues mira, yo considero que han sido muchísimos los logros, porque hemos llegado a poblaciones muy vulnerables, a poblaciones que en realidad lo necesitan, pero también se ha llegado a poblaciones en las ciudades, ¿no? La organización ha cambiado de lugares impresionantemente, y en algún momento en solo el estado de Chiapas creo que eran 5 clínicas, ¿no? Ahorita desafortunadamente pues los presupuestos disminuyen y solamente hay una clínica. Cada año ha habido programas diferentes, entonces ha habido desde el programa, y eso a la vez es como muy padre, pero muchas veces también se corta, ¿no? Se cortan los programas que ya estaban, y eso es algo que se debe de trabajar. Ha habido el programa para reparto de preservativos en todo lo que es la frontera, por ejemplo, ¿no? Entonces se estuvo trabajando mucho
con mujeres en situación de paso y se estuvo trabajando mucho con mujeres que eran prestadoras de sexo servicio. Entonces, esos son como muchos logros que ha tenido la organización que pues están como marcando pasitos. Ese programa, por ejemplo, ahorita no está, ¿no? Nada más están los programas que yo te mencionaba. Pero sí ha habido como esta parte de sensibilización y concientización en torno al ejercicio de la sexualidad de una forma responsable. ¿Qué esperamos? Pues nos gustaría, yo creo que cada mujer y hombre puedan elegir sobre su sexualidad, que la puedan hacer de una forma responsable, poder llevar información a más lugares sobre la salud sexual y reproductiva y que todas las maternidades fueran maternidades elegidas, amorosas, que cada mujer pudiera decidir con quién parir y dónde parir, ¿no? Sin la necesidad de que me digan que tengo que ir a un hospital y que ahí me van a atender, ¿no? No necesariamente. ¿Y ustedes como Mary Stops se adscriben a algún movimiento social? Pues mira, nos identificamos con todas las organizaciones que trabajen en pro de los derechos humanos, específicamente derechos sexuales y reproductivos, y que estén trabajando también en situaciones de vulnerabilidad para las propias mujeres, ¿no? Que si bien la población que atendemos, yo creo que un 2% es de hombres, también trabajamos para que cada vez lleguen más hombres, ¿no? Que se acerquen, que pueda haber esta información de las dos partes, ¿no? Porque tampoco tiene mucho sentido que nosotras estemos trabajando mucho con las mujeres cuando las mujeres llegan y le dicen al hombre, oye, mira, me informaron de esto, ¿de qué estás hablando, no? Ya no vayas. Claro. ¿No? Entonces, sí también queremos trabajar como toda la parte con el sexo masculino. Pero ahí tienen poco trabajo. Sí, sí, con tenemos población poco. masculina. Ajá, tenemos muy poco trabajo y ahorita queremos como... trabajamos mucho en las escuelas, ¿no? Que ahí la población... Con grupos mixtos. Ajá. Pero, por ejemplo, en comunidades trabajamos únicamente con parteras. Hay parteros y tenemos dentro de la red un grupo de parteros grande, pero no es ni la mínima parte, ¿no? De lo que pueden abarcar, ¿no? ¿Había un programa de jóvenes en Mary Stops? Había un programa de jóvenes, También lo que ya te se cerró. comentaba, se cierran los programas y eso corta muchas cosas. Ahorita el programa que tenemos, que es un programa educativo, va muy enfocado a jóvenes, ¿no? Donde otra vez afortunadamente se han generado los vínculos para tener a personas de servicio social y que puedan estar apoyando también en llevar este tipo de información. ¿Y tú ves una diferencia en la apertura a estos cambios de mentalidad que necesitamos hacer mujeres y hombres respecto a nuestra sexualidad? En hombres adultos y hombres jóvenes, ¿has identificado si hay más apertura? Porque supuestamente tendría que haber más apertura en las generaciones nuevas, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esto? Porque te lo pregunto porque vi los resultados de la encuesta nacional de la juventud. Y ves las respuestas y dices, estos jóvenes tienen un pensamiento como de mi bisabuela. Pues, está muy preocupante, claro, porque hay un conservadurismo en la juventud actual que dices, en temas de virginidad, por ejemplo, ¿no? de homosexualidad, de cosas así, que tienen que ver con la sexualidad, que dices, híjole, ese pensamiento era el de mi bisabuela, ¿no? Sí, sí, de hecho el machismo es algo que continúa, ¿no? Perdura, se sigue conservando, es algo que se sigue conservando. Justo en la encuesta tú te fijas y dices, ¿cuántos de los jóvenes que inician la vida sexual utilizan un preservativo? Uno, o sea, es algo, y también en esa misma encuesta se refleja cómo es que los hombres todavía siguen preguntando si las mujeres son vírgenes o no, por ejemplo. Y un tema que también viene muy a colación es de
el estado de Chiapas es uno de los estados donde predomina el embarazo en adolescentes, ¿no? A nivel nacional es el número 15, pero si hablamos de todo el sureste es el número 5. Entonces, eso también es preocupante. ¿Qué es lo que está pasando? Y sí, la cuestión de conservar toda esta práctica del machismo es algo que predomina, ¿no? Es algo que se sigue alimentando. Y es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, sí, es preocupante. En las mismas retroalimentaciones que hacemos en ocasiones con los jóvenes en las universidades, ellos te dicen, ¿no? Una serie de mitos que continúan. ¿Cómo es posible, no? O sea, y tan marcados, que dice, oigan, ¿y qué parte de esto podría ser que está generando violencia? Entonces es algo en lo que todavía se tiene que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para que cambie esa mentalidad? ¿Qué tenemos que hacer? Sí. ¿Qué tiene que hacer Mary Stops? Yo creo que debemos de seguir, preparándonos como organización para todos los cambios que van, seguir, probar qué es lo que nos ha estado funcionando y generar más alianzas. Nosotros en algún momento platicábamos, nosotros podemos platicarles de el embarazo adolescente, esto, ¿no? ¿Cómo podemos generar vínculos y podemos decir, somos especialistas en esto, pero no somos especialistas en este tema, ¿no? Entonces creo que algo que debemos de hacer es generar alianzas para poder ir en crecimiento, pero no como, ahí va la organización solita, ¿no? Sino como un grupo, un colectivo que puede ir creciendo, ¿no? Y que puede ir promoviendo y que sepas de, ok, yo no trabajo esto, pero te canalizo, porque muchas veces es lo que en algún momento veíamos, ¿no? Tenemos una mujer que llegó a la clínica y fue abusada sexualmente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que la norma nos indica, darle la PAE, ofrecerle esto. ¿Con quién la canalizamos? ¿Hacia dónde la canalizamos? ¿Cuál es el vínculo o el camino a seguir? Entonces, parte de este proceso de crecimiento es ver qué es lo que nos está funcionando, con quién nos tenemos que aliar, decirles, aquí estamos haciendo esto, ¿tú qué haces? ¿Cómo podemos combinarlo? Y continuar trabajando, ¿no? Entonces, sí creo que es una mirada a qué es lo que nos está funcionando, en qué seguir trabajando y con quién más aliarnos, ¿no? ¿Y con quién ven sus alianzas en este contexto chiapaneco ahora? Pues mira, ahorita por los cambios que ha sufrido la organización, acá en Chiapas hemos estado yendo a visitar a organizaciones que pues yo tengo acá apenas 2 años, pero no era algo que yo hacía, ¿no? Yo estoy en el proyecto en campo trabajando con parteras y ahorita la encargada de la clínica y yo hemos estado yendo como a las organizaciones a ver, bueno, ¿ustedes qué hacen? Nosotros estamos haciendo esto porque hay muchos vínculos que se perdieron, ¿no? Entonces, este acercamiento, pues, decíamos en algún momento, es que yo ni siquiera sabía que existía. Oye, qué trabajo tan padre, ¿no? Oye, es mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahorita eso es como lo principal. Hemos ido con algunas organizaciones, con Quinal, con Cabif, o sea, como ir a conocerlas y que nos conozcan, ¿no? Pues muy bien, Bárbara. No sé si tú quisieras agregar algo más que no te pregunté, que creas que es importante. Pues creo que no. Bueno, pues entonces, mira, por último, quisiéramos pedirte que nos des un mensaje de esperanza, principalmente para las organizaciones que como Mary Stops están trabajando por la promoción, defensa de los derechos sexuales y reproductivos, todo este tema de autocuidado, de prevención de ITS, de embarazos y demás. Si quisieras dar un espacio, un mensaje de esperanza, porque la entrevista la vamos a difundir en un programa de radio que se llama Espacios de Esperanza. Y bueno,
por todo lo que platicábamos desde el inicio, todo este tema de, pues de la falta del autocuidado, de una sexualidad subordinada de parte de las mujeres, de este machismo, pues las consecuencias son nefastas para las mujeres, ¿no? Tan es así que un embarazo te puede cambiar la vida y acabar con todo un proyecto personal, ¿no? Que muchas veces sucede. Claro. Y es un tema, como decíamos al inicio, que no se habla, pero que es muy común, más de lo que quisiéramos, y que muchas mujeres lo han vivido y lo están viviendo ahora y lo seguirán viviendo mientras esto no cambie, con mucha soledad, con mucha culpa, sintiéndose delincuentes, ¿no? Pecadoras. Entonces, esta realidad que en algún momento de la vida podemos vivir las mujeres es tan común, ¿no? Que cualquier organización que esté haciendo un trabajo como el que ustedes hacen, en realidad están apoyando pues a muchas mujeres, ¿no? A vivir estas decisiones de otra manera, ¿no? Claro. Entonces sí consideramos que es un espacio de esperanza, por lo menos para las mujeres. Es un espacio de esperanza muy importante. Y pues yo quisiera pedirte que nos des un mensaje pues a las organizaciones que se dedican a hacer lo que ustedes hacen, que es muy duro, tiene momentos muy difíciles el trabajo que ustedes realizan, y de repente como que hacen falta unas palabras de ánimo, ¿no? Para seguirle. Entonces, ¿qué les dirías tú a estas organizaciones? Pues que continuemos trabajando, en pro de la sensibilización para ponerte en el lugar de la otra y poder empoderarnos de este autoconocimiento y autocuidado sobre nuestros cuerpos para poder decidir de manera libre e informada sobre nuestras maternidades, y que nuestras maternidades sean elegidas, amorosas, y que cada mujer que sea una esperanza, el hecho de que cada mujer pueda tener el acceso a este tipo de servicios, tener el acceso a la información, tener el acceso a un servicio, bien sea para un parto como para una interrupción, ¿no? Y también tener el acceso para un método anticonceptivo, ¿no? Que en cada lugar cada mujer pueda decidir, y que trabajemos mucho en la sensibilización para con los hombres. Pues Bárbara, muchas gracias. Muchas gracias gracias a por ti. la confianza en todo lo que nos has compartido, por toda la entrevista de la experiencia de Mary Stops. Y pues ya seguiremos en contacto para hacer Muchas cosas gracias. juntas, Sí. para vincularnos más las organizaciones Claro. que trabajamos con mujeres. Bueno, pues damos las gracias también a este espacio, el Museo Tati Samuel, que nos recibe para hacer las entrevistas, al equipo de Promedios, que están aquí siempre grabando las entrevistas, a Paola de IDESMAC, que hace posible gracias. toda la organización para llevarlas a cabo. Y pues, hasta pronto. Gracias.